Buenas tardes, compañeros de Wescom. El día de hoy vamos a empezar con la explicación del resultado operativo proyectado que vamos a utilizar en la empresa. La finalidad de desarrollar esta metodología reflejada en esta herramienta es evaluar el resultado de las operaciones en términos económicos. ¿Cómo? A través del cálculo de los márgenes actuales, que son pues márgenes acumulados a la fecha, y a su vez detectando las desviaciones de las proyecciones que se están realizando. ¿Cómo detecto estas desviaciones? Pues a través del análisis de resultados históricos. Todo ello se hace con la finalidad de tomar acciones preventivas en lugar de acciones correctivas. Lo que busca esta herramienta, en otras palabras, es analizar lo que está sucediendo a la fecha, cómo es que va a evolucionar dicho comportamiento en términos económicos y qué medidas puedo adoptar para mejorar o revertir dicho futuro anticipado. El primer archivo que vamos a evaluar se llama ROP Análisis y el nombre de la obra, tal como vemos aquí. Dice 2014.07, que es el año y el mes, ROP Análisis, obra ficticia. Antes de seguir explicando, debo acotar que las celdas que tienen color crema claro serán las que deberán ser llenadas, mientras que las otras celdas se completan automáticamente. En estos momentos nos encontramos en la hoja de datos. La pestaña Datos, como su propio nombre lo dice, muestra datos generales que serán utilizados en otras pestañas. Por ejemplo, se tienen las fases globales, se tienen las iniciales de quien ha elaborado el reporte, se tiene la fecha de control, que es la fecha en la cual estoy elaborando el informe, la fecha de inicio de obra, el número de obra que Wescom ha iniciado en dicho año, el porcentaje de stock que se asumirá como pérdida al final de la obra, botones para ir a pestañas claves, entre otros datos adicionales. Vamos a ir a la pestaña ROP. Esta es una hoja resumen que compila todos los datos de cada una de las fases que vemos aquí en la parte inferior. Para este caso, tal cual hemos visto en la hoja datos, tenemos una relación de 10 fases. Aquí la podemos observar que va desde la 1 hasta la 10. Dado que la pestaña ROP es una hoja resumen, entre comillas, vamos a ir a una fase en particular. En este caso iremos a la fase número 4. Como verán, es similar a la pestaña ROP, pero con algunas diferencias que ya luego las veremos. Es necesario acotar que las filas y columnas han sido agrupadas para facilitar la lectura de la hoja una vez terminado el reporte. Si realizamos una lectura horizontal de la hoja, el punto de inicio debe ser la columna de acumulado actual, ya que esta representa, digamos, el presente. Lo que está a la izquierda sería la historia o el pasado, y lo que está a la derecha vendría a ser el futuro. Por otro lado, si realizamos una lectura vertical, el centro vertical sería las filas donde se determina el margen. Por encima de ellos está el detalle de los conceptos y por debajo los resultados. Esquemáticamente graficaremos las etapas en una línea de tiempo con los datos de este caso. En la parte inferior está lo que estábamos explicando hace un momento acerca de las etapas y en la parte superior información calculada y que servirá de análisis. Primero veremos la zona que pertenece a la historia, luego el presente y terminaremos con el futuro. Para empezar, ubiquémonos en el tiempo. El mes del informe es el 1 de julio del 2014. El año fiscal vendría a ser el 2014 y el inicio de obra fue el 10 de junio del 2013. En relación a la etapa histórica, tenemos las siguientes columnas. Acumulado años anteriores. Este representa el acumulado que se ha dado desde el inicio de obra hasta diciembre del año anterior a la fecha de corte. Es decir, para este caso sería desde junio del 2013 hasta diciembre del 2013. ¿Qué pasaría si la fecha de corte hubiese sido en febrero del 2015? Entonces, esta columna tendría información desde el inicio de obra, junio del 2013, hasta diciembre del 2014. Por lo tanto, esta columna es actualizada en enero de cada año y se mantendrá intacta a lo largo de dicho año.
Los valores que se tomarán para actualizarla serán las de la columna acumulado actual total, pero del mes anterior. En este caso serían los datos de esta columna, pero del ROP de diciembre del 2013. Ahora, para el año del ejercicio, que es el año de la fecha de corte, se utiliza la siguiente columna, que es esta de aquí, acumulado del ejercicio 2014. Esta columna representa datos acumulados desde enero del 2014 hasta junio del 2014, justo hasta el mes anterior a la fecha de este reporte. Ojo, tener en cuenta que no se considera el mes de reporte. Como podemos ver en la línea de tiempo, la suma de estas dos columnas me dará el acumulado anterior. Asimismo, podemos comprobarlo en la hoja de cálculo al ver que se trata de la suma de estas dos celdas. Finalmente, tenemos lo que ha sucedido en este mes de corte. Visualizándolo en la línea de tiempo, comprendería todo lo que ha sucedido en el mes de julio del 2014. Por otro lado, en la hoja de cálculo, esta información figura en la columna de mes actual. Como vemos, se tiene la columna de previsto y real. La de real indica los costos que han sido determinados por todas las áreas de la obra para este mes en los reportes del sistema. Por otro lado, la columna previsto es lo que se había proyectado tener en este mes en el ROP del mes anterior. Es decir, en el ROP de junio se realizó una proyección para el mes de julio y esa proyección es copiada como valores en esta columna de previsto. De esta forma puede compararse lo que se ha previsto el mes anterior y lo que ha sucedido realmente en dicho mes. Igual sucederá el mes siguiente. Esta columna de mes 15 de agosto del 2014 será copiada como valores en la columna de previsto actual, pero del siguiente ROP. Respecto a la etapa del presente, tenemos solo dos columnas, acumulado actual del ejercicio a julio del 2014 y la columna acumulado actual total de obra. La primera columna, que es el ejercicio a julio del 2014, tal como vimos, se trata solo del ejercicio, por lo que se sumará el acumulado del ejercicio más el real de este mes. En este caso, sería desde enero del 2014 hasta julio del 2014. Como podemos comprobar, es la suma de estas dos celdas. En relación al acumulado actual total de obra, abarca todo lo que ha sucedido hasta hoy. Por lo tanto, es la suma del acumulado anterior más lo que ha pasado este mes, es decir, desde el inicio de obra hasta julio del 2014. Ahora, para el futuro se tiene dos partes. La primera es la proyección, que es la que vemos aquí, y la segunda es la suma de todas las etapas. Las proyecciones se completan en estas celdas, pero tienen un formato especial de cálculo, tanto para la venta como para el costo. Las consideraciones para estas proyecciones se verán luego cuando se explique dicho formato. La columna proyectado 2014 es solo la suma de las proyecciones realizadas para dicho año, que en realidad es el año de la fecha de corte. En este caso sería la suma de estas celdas. El resto de celdas, que corresponden a las proyecciones de los siguientes años, se agruparán en las columnas de ejercicios siguientes. La columna total del año 2014, ejercicio fiscal, es la suma de lo histórico más el presente más las proyecciones del año. Si lo vemos en la línea de tiempo, el intervalo sería desde enero del 2014 hasta diciembre del 2014, es decir, todo el año 2014. Debajo de estas se muestran tres columnas. La diferencia entre estas tres es el momento en el cual se calcularon. Por ejemplo, para la columna de previsto actual corresponde al cálculo de este reporte, es decir, el día de hoy. Para el caso de previsto anterior, corresponde al cálculo que se realizó en el ROP del mes anterior. Y por último, para el previsto original, es lo relacionado al inicio de obra, es decir, cuál era la venta o el costo proyectado al inicio de obra para dicho ejercicio.
La columna de ejercicios siguientes, tal como lo habíamos explicado, agrupa los montos para los siguientes años, si es que los hubiese. Finalmente, la columna total obra es la suma de todas las etapas, el histórico, el presente y el futuro, con lo cual se tiene un monto final estimado. Regresando a la línea de tiempo, se puede visualizar que comprende todo el tiempo de ejecución de obra, es decir, desde el inicio hasta el fin de obra. En la hoja de cálculo, al igual que el caso del ejercicio fiscal, se tiene 3 columnas. La primera columna es la actual y corresponde a la sumatoria que se está realizando en este reporte. Respecto a la columna anterior y original, corresponde a la sumatoria total que se hizo en el mes anterior y al inicio de obra respectivamente. Siempre es bueno consolidar la información, por lo que haremos un resumen de lo explicado anteriormente. Como vemos aquí, se tiene una línea de tiempo con información de este caso en particular. Tenemos la fecha de inicio de obra, que fue en junio del 2013, y la fecha de corte, que es en julio del 2014. A su vez, hemos dividido la línea de tiempo en 3 etapas: la etapa histórica, la del presente y la del futuro. Lo que explicábamos acerca de acumulado años anteriores se refleja en esta primera parte, que va desde junio del 2013 hasta diciembre del 2013. Respecto al acumulado del ejercicio, sería desde enero del 2014 hasta junio del 2014, justo un mes antes de la fecha de corte. La suma de estos conceptos me daba pues el acumulado anterior, que va desde el inicio de obra hasta un mes antes de la fecha de corte. Luego teníamos lo que había sucedido este mes y lo llamábamos mes actual. Por otro lado, el acumulado actual del ejercicio vendría a ser lo que ha sucedido en todo el año de la fecha de corte, incluyendo el mes actual, es decir, desde enero del 2014 hasta julio del 2014. Asimismo, el acumulado actual total de obra es todo lo que ha sucedido hasta la fecha, que no es otra cosa que la sumatoria desde el inicio de obra hasta julio del 2014. Posteriormente explicábamos que las proyecciones se encajaban dentro de la etapa del futuro y que su cálculo se realizaba en un formato particular. Dentro del futuro tenemos total del ejercicio, que sería desde enero del 2014 hasta diciembre del 2014. Finalmente, teníamos el concepto de total obra, que no es más que la suma de todas las etapas mencionadas, es decir, desde el inicio hasta el final de obra. Ahora pasaremos a explicar los conceptos del RO. En primer lugar tenemos a la venta. La venta es todo aquello que se cobrará al cliente dentro del marco de ejecución de obra, es decir, todo lo que se le valoriza al cliente. Costo. El costo son los gastos en que se incurre para ejecutar la obra. El costo de stock de materiales es el valor en soles de los materiales que se tienen en almacén, es decir, aquellos que aún no han sido consumidos. Este valor no es parte de la suma del costo, por ende se muestra de forma independiente. El margen directo es el margen acumulado actual sin contar el costo por stock de materiales, es decir, es la venta menos el costo. Esto se hace por una sola razón, y es que el margen directo está asumiendo que el stock de materiales se va a consumir completamente en un futuro, que es lo que debería suceder, ya que en toda obra siempre se busca que los materiales que se han comprado se utilicen y no se tenga pérdida alguna al final de obra. Sin embargo, para el margen previsto, veremos más adelante que el costo por stock de materiales puede estimarse en cada mes de proyección, pero lo más importante será la estimación al final de la obra, que en este caso lo estimaremos como un porcentaje del stock actual y se modificará en la pestaña de datos. Debo hacer una pausa aquí para anticipar que los conceptos que explicaremos de ahora en adelante son más complejos, debido a que obedecen a procedimientos previos más elaborados. Uno de ellos es el margen previsto. El margen previsto, como su propio nombre lo dice, es un pronóstico, es decir,
es un margen esperado, ya que su cálculo no solo involucra lo sucedido hasta la fecha, sino también las proyecciones. Como podemos apreciar aquí, el margen previsto se calcula en esta columna, que pertenece al total obra, ya que esta es la zona donde se suman todas las etapas: el histórico, el presente y las proyecciones. Este valor se traslada al presente para iniciar una presión virtual, que consiste en que la fase debería, cada vez más, acercarse a obtener un margen mayor o igual al margen previsto. A diferencia del margen directo, el margen previsto se coloca a lo largo del tiempo, es decir, en todas las celdas de esta fila, mientras que el margen directo puede variar en cada etapa del tiempo de acuerdo al resultado de la venta y el costo. Por otro lado, tenemos el costo aplicado. El costo aplicado es el costo que debería haber tenido si quisiera tener un margen actual igual al margen previsto. Es decir, si tuve una venta de 25.965.000 y un margen previsto del 2.01%, entonces mi costo acumulado actual debería ser igual a 25.443.000 y no a los 25.394.000. Como este último es menor, entonces he gastado menos de lo esperado, entre comillas. La diferencia entre este costo supuesto, que es el costo aplicado, y el costo que se ha determinado para este mes de corte, es lo que llamamos resultado pendiente. Entonces, si lo definimos, sería la resta entre el costo y el costo aplicado, es decir, la diferencia entre lo que he gastado y lo que debería haber gastado para tener un margen igual al margen previsto. Por lo tanto, si este valor resulta positivo es porque he gastado de más, y si resulta negativo he gastado menos de lo esperado, entre comillas. En este caso, el resultado pendiente salió negativo, por lo tanto, puedo decir inicialmente que he gastado menos de lo esperado. Si el margen previsto o ponderado sale menor que 0, entonces el resultado pendiente sería igual a 0, ya que no tiene sentido evaluar un exceso de costo aplicado. Se denomina resultado pendiente, ya que es un valor que no indica si es favorable o no el resultado hasta no verificarlo a través del análisis de activos y provisiones, que afectan al costo real y que a continuación definiremos. La gestión de activos y provisiones lo veremos con mayor detalle en otro tutorial. Aquí lo definiremos y explicaremos su importancia. Los activos es todo lo que se ha ejecutado pero por alguna razón no se ha valorizado o no se ha contemplado en la venta. Refleja aquello que en un futuro van a pagarme. Tenemos como ejemplo de activos incentivos por avance de obra, campamentos, servicios higiénicos provisionales, etc. Un caso directo pueden ser los trabajos provisionales iniciales que soportan el funcionamiento de la obra en el plazo de la misma. Por ejemplo, si estos trabajos se valorizan mensualmente y si estamos en el mes 4 de 10 meses, se valorizará solo el 40%, por más que se hayan terminado todos los trabajos de esta partida. El 60% restante tendrá que activarse. Al decir activarse, estamos refiriéndonos a que deberá especificarse que ese 60% representa un ingreso de dinero pendiente. Respecto a las provisiones, estas reflejan todo aquello que me han valorizado pero no he ejecutado, es decir, es un pago que tendré que realizar a futuro. Ingresa con signo negativo ya que afectará negativamente al resultado final, pues es un gasto que tiene que darse. Ejemplos de provisiones tenemos la provisión de mano de obra, en caso se tengan liquidaciones que tendré que pagar, la provisión de materiales, por ejemplo, de materiales ya consumidos pero con órdenes de pago en proceso, la provisión de costo de desmovilización de obra, que usualmente se incurre al final de obra pero al corte de avance ya se ha cobrado un cierto porcentaje, entre otros. El costo real es el costo que vemos aquí y está afectado por las activaciones y provisiones dadas a la fecha de corte. Por lo tanto, el margen real de fase es el margen que considera como costo al costo real.
Ya hemos definido los conceptos que tenemos en las pestañas de fases. Ahora, antes de revisar el análisis de resultado pendiente, vamos a ver la diferencia entre las pestañas de fases y la pestaña del ROP. Una diferencia importante es la diferencia entre el margen previsto y el margen ponderado. El margen previsto, como ya lo hemos visto, es utilizado en cada una de las fases. Sin embargo, en la pestaña ROP, que es la que compila la información, se utiliza el término margen ponderado. La diferencia radica en la palabra ponderado. Se dice que es ponderado porque agrupa o compila información de todas las fases. Ahora, uno puede pensar que es el promedio de los márgenes previstos, pero no es así, ya que el promedio no considera la incidencia en costo de cada fase. Es decir, algunas fases tienen mayores costos o ventas que otras, pero pueden tener márgenes previstos similares. Por otro lado, en la hoja de fases, los cálculos terminan en la fila porcentaje margen real de fase, mientras que en la pestaña ROP está el análisis de diferencia de márgenes y por ende terminará en la fila porcentaje de contingencia. La diferencia la explicaremos a continuación a través del análisis de resultado pendiente. El análisis de resultado pendiente contempla dos procedimientos. El primero se llamará análisis de activos y provisiones tangibles y el segundo será análisis de diferencia de márgenes. La diferencia entre ambos es que el análisis de activos y provisiones tangibles ayuda a determinar el margen real de obra, mientras que el análisis de diferencia de márgenes es un artificio para determinar cuánto es el colchón del margen ponderado. Si vamos a la pestaña ROP, podemos observar que el análisis de resultado pendiente es la suma aritmética de estos dos procedimientos y se muestran aquí en estas dos filas. La suma de ambas me dará esta fila, que para este caso está indicando que se tiene mayores provisiones, ya que se tiene signo negativo. Para entrar a detalle, vamos a ir primero a la pestaña de activaciones y provisiones. El objetivo de este primer análisis es buscar que la venta y el costo reflejen el avance real de la obra. Por lo tanto, se activan y provisionan ciertos montos para acercarnos más a esa realidad. Vamos a explicar el desarrollo de esta hoja. En primer lugar, al igual que las otras pestañas, se han agrupado las filas y columnas para poder resumir la información más relevante. Las únicas columnas que deben ser completadas son las tres primeras. Como habíamos explicado al inicio del video, solo se llenarán las celdas de color crema claro. La columna de agrupación consiste en una clasificación particular de las provisiones. La columna que sigue, la de descripción, es solo, como su propio nombre lo dice, una descripción más detallada del grupo o agrupación. La información que alimenta esta hoja viene de la pestaña Sustento de activaciones y provisiones, en la cual se detalla y se agrupa todas las activaciones y provisiones dadas. Luego explicaremos con detalle dicha hoja. Como vemos, los montos son totalizados vertical y horizontalmente. Verticalmente se tienen montos totales por fase y horizontalmente por tipo de agrupación. Refrescando un poco los conceptos, la venta y el costo acumulado son valores que se tienen a la fecha de corte. El costo real es el costo que incluye activos y provisiones tangibles, el mismo que sirve para determinar el margen real de fase. Finalmente, el margen previsto, que es el margen proyectado por cada fase en esta fecha de corte. Lo importante aquí es analizar la diferencia que puede haber entre el margen real de fase y el margen previsto para dicha fase. Es decir, ¿qué tanto mi margen de hoy se aleja respecto al margen con el que espero terminar la obra? A este indicador lo llamaremos delta de margen de fase, y no es más que la diferencia aritmética entre lo real menos el previsto. ¿Qué significa realmente esta diferencia? Esta diferencia es una alerta de una posible desviación del margen de una fase. Es decir, si dejamos que esa diferencia o delta sea muy grande,
es muy probable que no lleguemos al margen previsto pronosticado. Partiendo de esa lógica, es necesario definir un límite tolerable para dicho delta. Este límite se ingresará en esta celda y permitirá mostrar de color rojo las fases que tienen mayores probabilidades de no cumplir con el pronóstico, es decir, aquellas que tienen un bajo nivel de confianza en su proyección. Este límite debe ser definido por el equipo de obra en conjunto con la gerencia de construcción y tendrá como parámetro principal la magnitud de los montos de obra, es decir, mientras más alto sea el monto de obra, el nivel de confianza en las proyecciones disminuye y por ende puede considerarse un delta de margen de fase más alto. En este caso, se ha definido un delta de margen de fase máximo del 4% y se tienen 3 fases que sobrepasan este valor. Por ende, debería evaluarse cada una de ellas y ver si es necesario tomar la acción de disminuir o aumentar la valla del margen previsto. Ahora, la acción que se va a tomar dependerá si el margen real es mayor o menor al margen previsto, es decir, si el delta resulta positivo o negativo y que sea mayor al delta máximo. Para entenderlo mejor, vamos a ver este caso. Dado el delta máximo de 4% asumido, tenemos 3 casos que merecen ser analizados y que corresponden a la fase 1, 5 y 10. Para la fase 5 tenemos un delta positivo del 6.28%, con lo que puede tomarse la acción de subir el margen previsto un aproximado de 2 puntos porcentuales, por ejemplo. Esto se realiza ajustando las proyecciones realizadas en dicha fase, ya que lo anterior es historia y ya no se puede modificar. Para la fase 1 y 10 se tiene lo contrario. En ambos casos el delta es negativo y la acción a tomar es sincerar el margen previsto, es decir, reducir el margen previsto para que se acerque más al margen real. Como el margen real está afecto por los activos y provisiones, siempre debe realizarse un análisis de acuerdo a su agrupación con la finalidad de mantener estables los márgenes previstos. Debemos recordar que estos márgenes previstos deberían tener poca variación, ya que es una medida de la confiabilidad de la planificación. En resumen, en esta hoja debe llenarse las celdas cremas claras y analizar el delta de margen de fase para ver qué tipo de acción podemos tomar por cada fase. Ahora pasaremos a ver la hoja de sustento de activaciones y provisiones. Esta hoja contiene el detalle de las provisiones a la fecha de corte. Cabe resaltar que esta es una hoja resumen, pero existe otro archivo en donde se llevará el control de provisiones o extornos con mayor detalle. Al igual que el resto de hojas, aquí se completarán las celdas que tienen color crema claro. Cabe mencionar que en la columna de monto provisionar, las provisiones deben ingresar con signo negativo y por el contrario, los activos con signo positivo. A la derecha se muestra una tabla resumen de las provisiones por cada fase, las mismas que deben verificarse con el totalizado en la pestaña anterior. Por ejemplo, para la fase 4, que es la arquitectura del edificio, se tiene una provisión de menos 37.079 soles, que debería ser igual a la provisión que figura en la hoja de fase. Esta verificación se hace en esta columna, pero siempre es buena práctica revisarla. Por otro lado, más a la derecha, hay una tabla con la clasificación de grupos de provisiones, que solo es referencial y puede ser modificada. La finalidad de agrupar las provisiones en función a estos datos de aquí es para en un futuro analizar los tiempos de estornos por agrupaciones y considerar si se puede aplicar algún mecanismo de mejora que esté relacionado con el flujo de caja financiera. Como segundo procedimiento del análisis de resultado pendiente, tenemos el análisis de diferencia de márgenes. En esta hoja no se ingresan mayores datos ya que todos los cálculos son automáticos. Los cálculos son sencillos y los explicaremos. Sin embargo, el propósito es que se entienda el porqué de su consideración dentro del ROP. La columna de margen por fase
son valores acumulados totales, es decir, incluyen las tres etapas, el histórico, el presente y las proyecciones. El margen ponderado, como ya lo sabemos, es el margen global que se espera a fin de obra, y el margen previsto es el determinado por cada fase. Con estos dos últimos se realiza una resta, y esta diferencia porcentual es multiplicada con la venta acumulada actual. Dependiendo de si sus márgenes previstos sean mayores o menores al margen ponderado, el cálculo arroja activaciones o prohibiciones respectivamente. Si lo vemos detenidamente, una diferencia de margen positiva es dada cuando el margen previsto de fase es mayor al margen ponderado, como sucede en la fase 2, 5, 6, 7, 8 y 10. Esto quiere decir que existe un colchón virtual en cada una de estas fases, las cuales representan potenciales activos. En contraste, al tener una diferencia negativa, quiere decir que le falta más dinero, entre comillas, para llegar al margen ponderado, por lo que tendrá que provisionarse dicha diferencia. En resumen, este es un artificio que sirve para determinar el monto necesario para mantener el equilibrio de los márgenes previstos de todas las fases. Consiste en que las fases que tienen un margen previsto mayor al ponderado le presten dinero, entre comillas, a las fases que están por debajo del margen ponderado. Escapando por un momento del análisis de resultado pendiente, es necesario explicar la pestaña Stock. Esta hoja contiene la relación de materiales en stock a la fecha de corte. Esta relación está debidamente faseada y al lado derecho muestra una tabla resumen con los montos por cada fase. Estos montos, agrupados por fase, se reflejan en cada una de estas pestañas. Por ejemplo, para la fase número 4 se tiene un stock de 124.139 soles. Este mismo valor debería figurar en la pestaña número 4. Como podemos comprobar, este valor figura efectivamente en esta celda. Lo mismo sucederá para el resto de fases y para el stock total. En relación a las proyecciones de stock, estas serán referenciales, dada la complejidad de su estimación. Sin embargo, es importante la estimación del stock al final de obra. Debo recalcar nuevamente que el stock de materiales no está siendo considerado dentro de la fila de costo y que sus proyecciones no afectarán al resultado de márgenes, por lo tanto serán valores visuales. Como podemos comprobar, el costo está sumando solamente esas filas, dejando de lado el costo por stock de materiales. La única celda que será proyectada y afectará al resultado del margen previsto es esta de aquí, y representa el stock que se estima que va a quedar como pérdida al final de obra. Este monto es un porcentaje del stock actual y debe definirse en la pestaña de datos. En esta celda se ingresa el porcentaje del stock actual, que será la estimación de la pérdida al final de obra. Para este caso se ha asumido un 20% del stock actual. Es decir, si nos ubicamos en la pestaña del ROP, vemos que tenemos un stock total de 679.796 soles y el costo de stock al final de obra se ha proyectado como el 20% de ese monto, que resulta 135.959 soles, tal como vemos en esta celda de color amarillo. Finalmente terminaremos de analizar esta pestaña, con lo cual vamos a explicar el análisis que se tiene que realizar para interpretar todos los procedimientos que hemos visto hasta ahora. Esta es quizás la parte más importante del ROP, ya que dependiendo de dicho análisis se tendrá que tomar decisiones para ajustar, mantener o emplear mayores recursos en determinadas fases. Todo ello con la finalidad de lograr el margen ponderado resultante o de ser necesario sincerar este margen. Como vemos, tenemos por separado el análisis de resultado pendiente con los conceptos que ya hemos visto anteriormente,
pero ahora los estamos presentando de forma resumida. Por un lado se tiene el resultado pendiente como tal, que está indicando que se ha gastado más de lo esperado, por eso el color rojo. Y por otro lado se tiene el monto del análisis del resultado pendiente, que sale negativo, entendiéndose que se tiene mayores provisiones. Por último, la suma de ambos conceptos, resultado pendiente más su análisis, nos determina la contingencia de obra. Teóricamente, la contingencia es un margen virtual disponible. Este valor puede variar en cada fecha de corte y funciona como un colchón del margen ponderado. Por ende, si resulta negativo o cercano a cero, significa que debería sincerarse el margen ponderado, ya que éste se está diluyendo. En resumen, se dice que la contingencia es un estado virtual ya que tiene la propiedad para producir un efecto pero no lo produce necesariamente. Por ende, este valor puede modificarse hasta lograr el efecto deseado. Este efecto no es más que tener una contingencia mayor a cero con un margen ponderado muy cercano a la realidad.